La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán. Segunda parte. Libro 3. Capítulo 1. Y ya que el rey Augusto me ha comisionado a escribir para su propia instrucción este tratado acerca de la fe y me ha llamado a su presencia, animando mi timidez, yo, estando frente a la batalla, he compuesto 2 libros solamente para señalar algunas cosas y maneras de cómo nuestra fe camina. Pero viendo que ciertas mentes maliciosas con tendencias a la disputa todavía no han extenuado la fuerza de sus asaltos, mientras la piedad ansiosa del emperador me llama a explicar más extensamente, he resuelto tratar más prolijamente y en detalle las cosas para evitar que alguien piense que no avanzo las proposiciones y que las mantengo en seguridad privada. Lo hago para que nadie dude y los otros abandonen su defensa. Ya hemos hablado de Hidra y de Escila en el capítulo 6, libro 1, y los hemos comparado para mostrar cómo debemos estar precavidos, sea por los brotes incesantes de infidelidad o por los barcos a la deriva contra los arrecifes. Si alguno arguye que estas decoraciones de argumentos prestadas de los romances de los poetas son ilegítimas y por ello blasfeman de la fe que me pertenece y buscan oportunidad para destruirla por causa de mi lenguaje, entonces deben saber que no solo frases, sino también versos completos de poesía han sido hechos urdimbre con las Escrituras Santas. ¿De dónde vino ese verso que dice, somos su simiente? Hechos 17:28, que Pablo enseñó con experiencia profética. El discurso profético no evita a los gigantes. Deuteronomio 9:2, Josué 11:21-22. Ni los valles de los titanes. 2 Samuel 5:18. Isaías habla de sirenas y de las hijas de las avestruces. Isaías 13:22. Jeremías profetiza de Babilonia que las hijas de las sirenas habitarán allí. Jeremías 27:39. Para mostrar que los lazos de Babilonia, es decir, los tumultos de este mundo, son como las historias del pasado lujurioso que parecían entonar canciones a los arrecifes para agarrar las almas de los jóvenes en las cadenas de las imprudencias. Antes de la venida de Cristo, era difícil salvarse a sí mismo de los engaños y fascinaciones del placer, incluso para los fuertes. Pero si el poeta juzgó la seducción de los placeres mundanos y el libertinaje de las mentes de los hombres como una causa segura del garete, ¿qué debemos pensar de la frase no te ejercites en la concupiscencia? Romanos 13:14. Y también de la frase domino mi cuerpo y lo traigo a servitud con tal que predicando a otros yo mismo no sea descalificado. Ciertamente Cristo nos ganó la salvación, no con manjares, sino con el ayuno. Tampoco fue para obtener favor para sí mismo por medio de ese ayuno, sino para instruirnos. Tampoco tuvo hambre para apuntar que la debilidad del cuerpo lo controlaba, sino para demostrar que había tomado un cuerpo de verdad y toda debilidad que le pertenece a ese cuerpo, tal como está escrito. Ciertamente Él tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. Isaías 53:4 y Mateo 8:17. Capítulo 2. Fue una debilidad corporal, la misma nuestra, que tuvo hambre y lloró. ¿Para qué decir que los incidentes y propiedades de nuestra naturaleza las sufre literalmente la divinidad? Cuando dice que Él fue hecho, claramente es una propiedad de un cuerpo. Así leemos, Sión, nuestra madre, dirá, es hombre, y en ella fue hecho hombre, y el Altísimo puso el fundamento de ella. Salmo 87:5, Septuaginta. Dice, fue hecho hombre, no dice, fue hecho Dios. Pero, siendo hombre y Altísimo, ¿qué es sino el mediador entre Dios y el hombre Jesucristo, que se dio a sí mismo en rescate por nosotros? 2 Timoteo 2:15. En este lugar ciertamente se refiere a la encarnación, y para nuestra redención por su sangre se dice, fue hecho. Nuestro perdón viene por medio de su poder. Nuestra vida está asegurada por su gracia. Otorga siendo el Altísimo y ora siendo hombre. Uno es el que tiene el oficio de creador, el otro de redentor. Sin embargo, a pesar de ser esos oficios distintos, como parecen, el que otorga todo es uno, porque convenía que nuestro Hacedor fuera nuestro Redentor. Con esta evidencia, ¿quién puede negar que Cristo es el Altísimo? El que inventa de otra manera hace el sacramento de la encarnación el trabajo de Dios el Padre, pero Cristo es el Altísimo. Y esto queda sin dudas cuando la Escritura habla respecto al misterio de la pasión, cuando dice,
el Altísimo envió su voz y la tierra tembló. Salmo 18, 7, 14. En el Evangelio lees: y tú, hijo, serás llamado el profeta de lo alto, porque tú irás delante del rostro del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:76. ¿Quién es el Altísimo? El Hijo de Dios. Entonces, el que es Dios Altísimo es el mismo Cristo. En todo lugar donde se dice que Dios es uno, también debes entender que el Hijo no está separado de esa unidad. El Altísimo está solo, como está escrito: sepan que tu nombre es el Señor. Tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. Salmo 83, 18. Así la conclusión injuriosa de los adversarios es rechazada. Ellos sacaron esta conclusión de las Escrituras que hablan de Dios así: quien solamente tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16. Pues estas palabras significan a Dios, cuyo nombre pertenece igualmente al Padre y al Hijo. Si al leer el nombre de Dios en todo lugar niegan que se hable también del Hijo, entonces blasfeman, porque al negar la divinidad soberana del Hijo, parecen compartir el error pecaminoso de Sabelio al enseñar la encarnación del Padre. Dejemos que ellos expliquen de manera blasfema las palabras del apóstol, que dicen: en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Colosenses 2:12. También vean lo que dice a continuación: y estando muertos en vuestros pecados y en la circuncisión de la carne, Él nos resucitó con Él, perdonando todas nuestras ofensas, borrando el acta de la ordenanza que nos era opuesta y removiéndola de en medio y clavándola en su cruz, despojándose a sí mismo de su carne. Colosenses 2:13, 14. ¿Cómo diremos que el Padre que levantó la carne está solo? ¿Cómo diremos que el Hijo divino es el cuerpo resucitado? El que resucitó ciertamente vivifica, y el que vivifica también perdona los pecados. El que perdona los pecados también borra el acta. El que borra el acta también lo clavó en la cruz. El que lo clavó en la cruz se quitó la carne, pero no fue el Padre el que se quitó la carne de sí mismo. Sabemos que no fue el Padre porque está escrito: el Verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Miras que los arrianos, al dividir al Padre del Hijo, caen en el peligro de decir que el Padre murió en la cruz. Sin embargo, nosotros mostramos con facilidad que las palabras hablan de la acción del Hijo, porque el Hijo mismo levantó su propio cuerpo, tal como dijo: destruid ese templo y lo levantaré en 3 días. Juan 2:19. Y Él mismo nos vivifica juntamente con su cuerpo, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también de igual manera el Hijo da vida a quien Él quiere. Juan 5:21. También otorga el perdón de los pecados cuando dice: tus pecados te son perdonados. Lucas 5:20. Él también ha clavado el acta en la cruz, en el hecho de haber sido clavado en la cruz y sufrió en el cuerpo. Tampoco el Padre se quitó ninguna carne, sino el Hijo de Dios que tomó la carne para sí. Por tanto, el que realizó la obra de nuestra resurrección es claramente llamado Dios. Capítulo 3. Por tanto, cuando lees el nombre o la palabra Dios, no separes al Padre o al Hijo, pues la divinidad del Padre y del Hijo es la misma, y por tanto no los separes. Lees que dice: bendito y solo potentado. 1 Timoteo 6:15. Las palabras se dicen de Dios cuando lees: te encargo delante de Dios que vivifica todas las cosas. 1 Timoteo 6:13. Cristo también vivifica, y por tanto el nombre Dios es correctamente dado a ambos, porque el efecto de su actividad es congruente siempre. Expliquemos ahora lo que sigue. Te encargo delante de Dios que vivifica las cosas, y Jesucristo que vivifica. La palabra está en Dios, tal como está escrito: en Dios alabaré su palabra. Salmo 56:10. En Dios está su poder eterno, es decir, Jesucristo. Al hablar de Dios, por tanto, el apóstol ha testificado de la unidad de la divinidad, mientras que con el nombre y la palabra Cristo testifica del sacramento de la encarnación. Incluso, para mostrar que ha hablado de la encarnación de Cristo, agrega que dio testimonio delante de Poncio Pilato: te encargo, mantén el mandamiento sin manchas hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual en su tiempo el Todopoderoso manifestará, el Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto jamás. 1 Timoteo 4, 13 al 16. Esas palabras están escritas respecto a Dios, y la dignidad y verdad de ese nombre son comunes para el Padre y para el Hijo. ¿Por qué entonces no se considera al hombre en este lugar?
viendo que todo es también bueno respecto al Hijo. Si no es así, entonces debes negar su participación en la divinidad y niega lo que se describe de Dios. No puedes negar que Él sea bendito y que da bendición, porque dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Salmo 32:1. No puede ser llamado bendito el que nos ha dado la enseñanza completa tal como está escrito, la cual es de acuerdo al honor del Dios bendito. 1 Timoteo 1:11. Su poder no puede ser negado, pues el Padre dice de Él, he puesto el socorro en uno que es poderoso. Salmo 89:19. ¿Quién se atreve a decir que es inmortal cuando Él mismo ha hecho a otros inmortales? Pues está escrito de la sabiduría de Dios. Por ella poseeré inmortalidad. Sabiduría 8:13. Pero la inmortalidad de su naturaleza es una cosa, la nuestra es otra. Las cosas que perecen no deben compararse con las divinas. La divinidad es la única sustancia que la muerte no puede tocar, y por tanto el apóstol, sabiendo que la naturaleza del alma y la de los ángeles es inmortal, declaró que Dios solamente era inmortal. Ciertamente, incluso el alma es perecedera, pues el alma que pecare, dice, ha de morir. Ezequiel 18:20. Y un ángel no es absolutamente inmortal, porque su inmortalidad depende de la voluntad del Creador. No rechaces esto, porque claramente Gabriel, Rafael ni Uriel mueren. Incluso en su naturaleza existe la capacidad de pecar, aunque ninguno se mejore con disciplina, pues toda criatura racional se expone a influencias externas a sí mismo y está sujeto a juicio. Es con base en las influencias que trabajan sobre nosotros que recibimos el juicio como recompensa y también la corrupción o el avance a la perfección, y por eso Eclesiastés dice, Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12:14. Entonces, toda criatura tiene en sí la posibilidad de la corrupción y la muerte, aunque el presente no muera o peque. Tampoco esa inmortalidad nace de su naturaleza inmortal, sino de la disciplina o de la gracia. La inmortalidad, entonces, que viene de la gracia, es una cosa. La inmortalidad sin la posibilidad de algún cambio es otra. ¿Negaremos la inmortalidad de la deidad de Cristo porque gustó la muerte en la carne por todos? Entonces, el ángel Gabriel es mejor que Cristo, porque Gabriel nunca ha muerto, mientras de Cristo la Escritura dice que entregó el Espíritu. Pero si el siervo no está arriba de su Señor, por tanto, debemos distinguir la debilidad de la carne respecto de la eternidad de la deidad. La muerte de Cristo tuvo su fuente en la carne, mientras la inmortalidad pertenece a la naturaleza soberana de Cristo. Pero si la divinidad misma hizo posible que la carne no mirara corrupción, la carne ciertamente está sujeta a corrupción, ¿cómo pudo haber muerto la deidad? ¿Y cómo es que el Hijo no habita en luz inaccesible si está en el seno del Padre? Si el Padre es luz y también el Hijo, porque Dios es luz. Primera de Juan 1:5. ¿O hemos de suponer algún otro tipo de luz aparte de la luz de la deidad que sea inaccesible? ¿Es entonces esa luz mejor que la del Padre, al punto del Hijo no estar en esa luz cuando está escrito que Él está con el Padre y en el Padre? Juan 1:1, 17, 5, 21. Nadie debe excluir al Hijo cuando lean la palabra Dios, y tampoco excluyan al Padre cuando lean Hijo. Juan 16:32. Cuando el Hijo está en la tierra no existe sin el Padre, pero tú enseñas que el Padre está sin el Hijo en el cielo. Juan 10:30. Cuando digo está en la carne o en la tierra, hablo como si viviéramos en los días en las que las historias sucedieron en el Evangelio, porque ahora no conocemos a Cristo según la carne. 2 Corintios 5:16. Él está en la carne y no está solo, como está escrito, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Juan 8:16. Pero tú enseñas que solamente el Padre habita en la luz. Para evitar que pienses que esto es pura especulación, lee esta autoridad. Cuando dice, ningún hombre, dice la Escritura, ha visto a Dios jamás, excepto el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él lo ha revelado. Juan 1:18. ¿Cómo puede estar el Padre en solitud si el Hijo está en su seno? ¿Cómo lo revela el Hijo si no lo ha visto? Por tanto, el Padre no existe en soledad. Observa cuál es la solitud del Padre y del Hijo. El Padre está solo porque no hay otro Padre, y el Hijo está solo porque no hay otro Hijo. Dios está solo porque la divinidad de la Trinidad es una sola. Capítulo 4. Es suficientemente claro que el Padre no está solo, sin el Hijo, y que no se puede pensar en el Hijo como uno solo, aparte del Padre. Porque
es en respecto a su carne que leemos que el Hijo fue hecho, no respecto a su generación de Dios el Padre en su divinidad. Ciertamente el sentido de la frase fue hecho fue declarado por el patriarca cuando dijo: mi alma está llena de dolores y mi vida casi ha llegado al sepulcro. Fui contado con los que descienden al Seol. Y dice: he sido hecho como un hombre libre entre los muertos. Salmo 88:4. Aquí leemos: he sido hecho como un hombre. No dice: he sido hecho como Dios. Otra vez, mi alma, dice, está llena de dolores. Mira que dice mi alma, no dice mi divinidad. Entonces, Él fue hecho respecto a lo que podía descender a los infiernos o a las partes más bajas de la tierra, en lo cual se identificó con nosotros. Pero la divinidad suya no admite comparaciones para ponerse juntamente con ellos. Mira cómo la majestad de la divinidad se muestra en Cristo, incluso en esa carne destinada para la muerte. A pesar de haber sido hecho hombre y hecho carne, andaba libre entre los muertos, libre, sin ayuda. Pero, ¿cómo puede el Hijo decir aquí que estaba sin ayuda cuando se ha dicho: he puesto el socorro en uno que es poderoso? Salmo 89:20. Distingue aquí las dos naturalezas presentes. La carne necesita ayuda, la divinidad no la necesita. Anda libre porque las cadenas de la muerte no pueden retenerlo. No es prisionero de los poderes de las tinieblas, porque Él ejerce su poder en medio de ellas. 1 Pedro 3:19, Hechos 2:24. No necesita ayuda porque Él mismo, el Señor, no como embajador o mensajero aquí, sino con su propio poder ha salvado a su pueblo. ¿Cómo puede el que tiene poder para levantar a los muertos necesitar ayuda para levantar su propio cuerpo? Y aunque algunos levantaron a los muertos, no lo hicieron con su propio poder, sino en el nombre de Cristo. Pedir es una cosa, dar la orden es otra. Obtener es distinto de conceder. Elías levantó al muerto, pero orando, no ordenando. 1 Reyes 17:20. Eliseo levantó a otro después de ponerse encima del cuerpo tomando su forma. 2 de Reyes 4:34. Y en otra ocasión, el contacto del cuerpo muerto de Eliseo dio vida a un muerto, anunciando con esto la venida de Cristo, quien, habiendo sido enviado en semejanza de carne de pecado, pudiera levantar a los muertos incluso después de la sepultura. Cuando Pedro sanó a Eneas, dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6, 9:34. No en su propio nombre, sino en el nombre de Cristo. Pero al decir levántate, es un mandamiento, y por otro lado, Él muestra confianza en su derecho. Marcos 16, 17, 18. No es arrogancia de poder, puesto que la autoridad estaba en la influencia efectiva del nombre, no en su propio poder. ¿Cuál respuesta dan los arrianos? Pedro da la orden en el nombre de Cristo, por un lado, pero ellos dirán que el Hijo de Dios no da alguna orden, sino que suplica. Ellos objetan que Cristo oraba, pero tomen nota de la diferencia. Ora como hijo de hombre, ordena como hijo de Dios. ¿No le atribuirán al Hijo de Dios lo que los mismos demonios le atribuyen? ¿Se harán ustedes más culpables que el mismo Satanás? El demonio dice: si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Lucas 4:3. Satanás dice: ordena, pero tú dices: ruega. El demonio cree que al mandato del Hijo de Dios, la naturaleza de una sustancia elemental puede ser transformada en una compuesta. Pero tú dices que a menos que el Hijo ruegue, incluso su voluntad no puede ser hecha. El demonio piensa que el Hijo de Dios debe apreciarse desde la manifestación de su poder, pero tú dices que debe ser estimado desde su debilidad. Las tentaciones del demonio son más tolerables que las disputas de los arrianos. No nos confundamos al leer en un lugar que el Hijo de Dios es todopoderoso y en otro que el Señor de gloria fue crucificado. 1 Corintios 2:8. ¿Qué hay mayor que la soberanía sobre los poderes de los cielos? Eso estaba en las manos del que gobierna sobre tronos, principados. Le servían para que puedas percibir la diferencia entre lo que es propio de la encarnación y lo que es propio de la soberanía. Respecto a su carne, las bestias lo rodean. Respecto a su divinidad, es adorado por ángeles. Marcos 1:13. Hemos aprendido que fue hecho hombre respecto a su naturaleza humana, pues leemos en otro pasaje que dice: de la simiente de David según la carne, Romanos 1:3. Pues en ese aspecto leemos que fue hecho, pero respecto a Dios, fue engendrado desde antes de los siglos. Capítulo 5.
Al mismo tiempo, la frase fue hecho no siempre implica creación, pues leemos, el Señor ha llegado a ser nuestro refugio, Salmo 91, y también dice, has llegado a ser mi salvación, Salmo 118, 14. Claramente aquí no hay base para decir que llegar a ser significa ser creado, porque de Dios se dice que ha llegado a ser nuestro refugio y salvación, tal como el apóstol dijo, que llegó a ser sabiduría para nosotros y justicia, santificación y redención, 1 Corintios 1:30. Es decir, Cristo fue hecho por nosotros, no creado. El apóstol ha explicado en qué sentido dice que Cristo fue hecho sabiduría por nosotros. Dice, pero nosotros predicamos la sabiduría de Dios en doctrina de misterio, sabiduría que estaba escondida, anticipada por Dios desde antes de la creación del mundo. 1 de Pedro 1:19 al 21, Efesios 1:4, Colosenses 1:26-27. Y estaba escondido para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. 1 de Corintios 2:6. Cuando el misterio de la pasión se muestra, no se habla de un proceso eterno de generación. La cruz del Señor es mi sabiduría, la muerte del Señor mi redención, porque somos redimidos con su preciosa sangre, como dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1:19. Como hombre, con su sangre, el Señor nos ha redimido, quien también como Dios nos ha perdonado los pecados. Marcos 2:8 al 12. Por tanto, no pongamos trampas con palabras y luego buscar en ellas alguna discusión. Los pseudo creyentes hacen decir a las palabras lo que no significan, mirando la superficie de la letra sin entender la profundidad del sentido de ellas. Los judíos fracasaron de igual manera, poniendo a un lado el significado de las palabras y siguiendo la forma de las palabras, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, 2 Corintios 3:6. Adscribir a la divinidad lo que pertenece a la humanidad es quizás más detestable que atribuir al Espíritu lo que pertenece solo a la letra. Los judíos temían a la idea de la humanidad llevada a la divinidad y por tanto perdieron el sentido de la redención porque rechazaron la base. Los arrianos, al revés, degradan la majestad de la deidad a la debilidad de la humanidad. Son detestables los judíos que crucificaron la carne del Señor, pero son más detestables, pienso, los abelianos que creen que la divinidad de Cristo fue crucificada en la cruz. Los que han tratado con los judíos dicen, evita al hereje después de haberlo reprendido 1 y 2 veces. Tito 3:10. A estos hombres no les importa deshonrar al Padre al aplicar impíamente las palabras fue hecho sabiduría por nosotros a la generación del Hijo, la cual trasciende todos los límites y divisiones de tiempo, porque al deshonrar al Hijo insultan al Padre, porque está escrito de él, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, Romanos 3:4. Si ellos creen que se habla del Hijo, como lo hacen, entonces ellos no se cierran a la generación del Hijo, pero basados en este mismo texto, ellos confiesan lo que rechazan, es decir, que Cristo es Dios y Dios verdadero. Sería muy largo el revisar cada vez que leamos de Cristo que fue hecho, no por naturaleza, sino por gracia. Moisés, por ejemplo, dice, has llegado a ser mi ayudador y protector, Éxodo 15:2. David también dice, sé para mí un Dios de salvación, una casa de refugio para que pueda salvarme, Salmo 31:3, Septuaginta. Isaías también dice, ha llegado a ser ayudador para la ciudad que es humilde, Isaías 25:4, Septuaginta. El santo hombre de Dios no le dice, has sido creado, sino por tu gracia has llegado a ser nuestro protector y ayudador. La narración continuará en nuestro próximo audio, en el capítulo 6. La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán.